Hola, ¿cómo están? Un gusto, nos reencontramos, ya es viernes, nos preparamos para el descanso, pero antes nosotros instalamos otra mesa de periodistas, como todos los días de 22 a 23 horas aquí por ABC TV. Esta noche nos acompañan Osvaldo Cáceres y Lía Barrios. Hola Osvaldo, un gusto. ¿Cómo te va, Javier? Muy buenas noches. Bien, para recordar nomás a la gente que hay un hombre que está procesado, fue a juicio oral, se suspendió y un rosario de incidentes, todo porque había fabricado aceite de cannabis en su casa, Osvaldo. Ya van casi 3 años de ese caso. Inclusive fue condenado a 2 años y medio de cárcel. Se anuló la condena en Cámara de Apelaciones y ordenó que se haga un nuevo juicio oral que hasta ahora no se puede hacer porque no se logra conformar un tribunal de sentencia debido a situaciones que van entre las inhibiciones de los magistrados y suspensiones también que vienen por parte de la Corte Suprema de Justicia. Y en forma paralela, el encausado que denuncia que prácticamente los testigos terminan en esta segunda etapa como inventando datos. Sí, asimismo está señalando de que están buscando la forma de volver a incriminarlo cuando el origen de todo esto, Javier, hay que decir, tuvo que ver con un allanamiento en el cual presumían que él tenía cocaína, porque había colombianos en la casa donde él estaba, con los colombianos que le estaban visitando, y se encontraron en realidad con aceite de cannabis. Todos los detalles tenemos del caso y otros aquí en Mesa de Periodistas, y está Lía Barrios también con nosotros porque, bueno, la situación de los inundados empeora y todo como consecuencia de la falta de planificación ante esta crisis por parte tanto del Estado paraguayo, del gobierno de Mario Abdo Benítez y de la administración de Mario Ferreiro, Lía. Hoy uno de los hechos por los que más se le va a recordar a Mario Ferreiro, en mi opinión, Javier, que fue la invasión de una de las plazas más emblemáticas que tenemos, la Plaza Juan de Salazar, que está frente a nuestro cabildo. Hoy los damnificados no solamente ocuparon este lugar, sino que lo destruyeron, y podemos ver las baldosas en las que cavaron lo que serían las estacas, los cimientos de sus refugios, por, como vos decís, una mala organización. Exacto, es cierto, solidaridad con los inundados, más tolerancia y no tanto desprecio a lo que les toca vivir, porque no estamos en condiciones de culparles por esta situación, pero sí en reclamarles que registren este tipo de atropellos. Pero también aquí la Municipalidad de Asunción tiene alta responsabilidad por no desplegar todo un operativo para asistir a las familias. Claro que sí, en este caso estamos hablando específicamente de lo que hace o no la Municipalidad de Asunción, que, por cierto, declaró emergencia municipal por esto, Javier, justamente para dar una buena respuesta, y días después pasa esto. Muy bien, todos los detalles tenemos aquí en Mesa de Periodistas, pero esto también ocurrió en Paraguay. Jorge Ramón Fretes fue condenado a 20 años de cárcel tras ser hallado culpable del asesinato de su esposa, Agustina Saracho. El condenado había denunciado la desaparición de su esposa en Villeta en el 2017. Tras la denuncia, el hombre había caído en diversas contradicciones en reiteradas circunstancias con respecto a la desaparición de su esposa. El cuerpo de la víctima fue hallado en estado de putrefacción por la policía a la altura del kilómetro 15 del tramo Villeta-Alberdi en la compañía Surubí. Según el Ministerio Público, Fretes le propinó varias golpizas a su víctima que le produjeron la muerte. A raíz de la gran psicosis creada por la mortandad de peces a lo largo del río Paraguay y a la falta de una postura firme de las autoridades sobre la causa real del fenómeno, la venta de pescado descayó. Los puestos instalados prácticamente no vendieron absolutamente nada esta semana y la situación genera preocupación entre los comerciantes y los propios pescadores que ya no tienen mercado. El Consejo de la Magistratura dispuso la postergación del inicio de las audiencias públicas para la selección del ministro de la Corte Suprema en reemplazo de Raúl Torres Kimser. Las nuevas convocatorias van desde el 22 de abril hasta el 8 de mayo. El motivo de la postergación sería debido a la necesidad de realizar una mejor organización y la conformación del Tribunal de Honor, argumentan desde el Consejo de la Magistratura. ¿Qué nos trae Caló en esta noche? Ya compartimos con ustedes el trabajo, siempre tiene que ver con el caso Lavallato, que justamente en estos días, a propósito, se presentaba el informe de la Comisión Especial, que ya tiene mandato fenecido, que la jueza Lizy Sánchez
está designada para entender en esta comunicación que le hizo la Comisión Especial que Cartes por segunda vez no compareció ante esta comisión, y la presencia también de los fiscales brasileños que dijeron Cartes no está sospechado, no está vinculado y no está investigado en territorio brasileño por un vínculo que eventualmente haya podido tener con Darío Messer en el caso Lavallato. O sea, Cartes está libre de ese punto. Pero el trabajo de Caló habla justamente de ese informe de Messer, que en el Senado obviamente es como un pelotatatá porque no se trató este jueves, sino postergaron para el próximo jueves un informe caliente que efectivamente va a terminar en un ácido debate seguramente entre defensores y detractores de Horacio Cartes. ¿Y cuál es el punto en que corresponde en realidad a Paraguay? En Paraguay no hay sospechas que efectivamente, y tampoco la Fiscalía tiene investigación abierta, que Cartes pueda tener participación en lavado de dinero, sino en realidad que las instituciones del Estado paraguayo hayan permitido que Darío Messer opere lavando dinero por valor de unos 100 millones de dólares aproximadamente, datos que se desprenden del delito precedente que le llaman en el Ministerio Público proveniente de territorio brasileño, Osvaldo. Asimismo, por eso están investigando las figuras de lavado de dinero, asociación criminal. Recordemos que hay 2 prófugos en esta causa. Hoy fueron beneficiados con arresto domiciliario Juan Pablo Cartes y Jean Crispul, que actuaban como gerentes de Darío Messer. Inclusive Juan Pablo Cartes tenía en las acciones de una de las empresas de Messer 1% de acción en una de sus empresas, y eran los que básicamente se encargaban de manejar el negocio. Y cuando cuando se tuvo conocimiento de que Messer era imputado y era buscado, intentaron rescatar del Banco Nacional de Fomento la suma de 2.000 millones de guaraníes, ocasión en que fueron detectados ambos y posteriormente se tuvieron que presentar ante la justicia. Él es el que fue hasta Ventanilla y quiso de Ventanilla retirar esa plata, sí, Osvaldo. Sí, así mismo. Ahí está, para recordar las imágenes. Él es el sobrino del expresidente Horacio Cartes, que a propósito hoy le dieron, hay un cambio en la medida cautelar que pesa sobre el mismo. Claro, es lo que estaba diciendo. Ellos estaban en prisión, estaban en la cárcel de Misiones. Tanto Juan Pablo Cartes como Jean Grispun, pero cumplieron la pena mínima, de 6 meses de prisión preventiva. El juez Humberto Tazú dispuso que se le otorgue el arresto domiciliario. Bien, ahí está entonces la información clara. Entonces, reiteramos, los fiscales dicen, Cartes no está investigado, no le estamos investigando. En Paraguay tampoco hay investigación sobre el expresidente de la República, pero el informe Messer en la comisión bicameral da cuenta que hubo protección, que no aplicaron las medidas de control sobre Darío Messer, y eso permitió que pueda ingresar toda la plata al sistema financiero, y a partir de ahí una serie de movimientos que se constituye para la Fiscalía en lavado de dinero. 4 países ingresaron, según la Fiscalía: Luxemburgo, Estados Unidos, Suiza y Brasil. ¿Giraron desde Paraguay o desde esos países? Giraron desde esos países al territorio paraguayo. Y eso se traduce en un movimiento de 100 millones de dólares que también se vuelve a traducir en la conformación de 2 empresas, Chay y Matrix. Una de ellas dedicada al tema de ganadero, el otro al rubro inmobiliario. Pese a existir el famoso ROS, que es los bancos emiten alerta de operaciones sospechosas, no dieron aviso a la Fiscalía con respecto al movimiento de este dinero. Ya está con nosotros Carlos Ortega, porque se registró un intento de asalto de vuelta a uno de estos puntos de cobranza que son que abren hasta tarde, que operan con determinado monte de dinero, que no tienen tantos funcionarios, y ocurrió en la zona de Luque. Carlos Ortega está con nosotros para los detalles. Un gusto, Carlos. Igual, Javier, un saludo a los compañeros y a la audiencia de Mesa de Periodistas. Así, lo que pretendía ser el 6º golpe bajo esta modalidad se vio frustrado esta tarde, en horas de las últimas horas ya de este día viernes. 19 horas en realidad ocurre esto, 5
malvivientes que llegan a hasta esta boca de cobranza Itaú Express, que funciona al interior del supermercado Stock, ubicado allí sobre la avenida Itabaté y avenida Brites Borges de la ciudad de Luque. Sin embargo, lo que pretendía hacer, como te mencionaba Javier, un asalto, se vio frustrado por una insólita situación que se da entre los propios malvivientes. ¿Qué pasó? Es que uno de ellos, el que tenía la escopeta 12 y el que dio la voz de que se trataba de un asalto, realizó 2 disparos. Uno de ellos a la ventanilla de esta boca de cobranza, por el cual pretendían cruzar hacia donde está la caja fuerte, y el otro disparo realizó porque pensando que uno de los que venía hacia él era uno de los guardias de seguridad de este supermercado. Sin embargo, terminó siendo su propio compañero, al que los investigadores presumen que terminó hiriendo, y es esta situación, este hecho, el que frustra el asalto. Entre ellos mismos se pusieron el palo a la rueda, como se dice, Javier. Le disparó a su propio compinche. Vos sabés que, Carlos, en los sucesivos asaltos, Osvaldo, habíamos puesto a consideración la calidad del vidrio, que justamente vemos, justo se movió nada más la imagen, el tipo de vidrio que se utiliza en estas ventanillas, ¿verdad? Evidentemente en algunos locales no son los famosos más resistentes, sin embargo en otros sí, como en este caso, Carlos, que ahí vemos claramente el rastro del escopetazo, pero que tampoco rompe absolutamente toda esta cabina. Es así, serían como las parabrisas de los vehículos, Javier, los vidrios inastillables le llaman. Por eso que donde se realizó el disparo nada más se ve ese boquete en esta ventanilla de la boca de cobranza. Y es así, Javier, porque te mencionaba que se iba a convertir en el 6º asalto bajo esta modalidad. Porque recordemos que todo esto empieza el 11 de enero ya de este año en la ciudad de San Antonio, con un golpe de 100 millones de guaraníes. Posteriormente se da el de Villamorra en Asunción, donde se terminan llevando la suma de 995 millones de guaraníes. Después de esto se da otro golpe en Villa Lisa, posteriormente en Fernando de la Mora, y la semana pasada ya teníamos en Bellavista, también en la ciudad de Luque, ese 5º asalto, de donde los malvivientes se llevaron un poquito más de 120 millones de guaraníes. Y que pretendía ser el 6º asalto bajo esta modalidad, donde tardan nada más que segundos, porque este asalto frustrado tardó nada más que 58 segundos, según confirmaba el subcomisario Hugo Velázquez, que es su jefe de investigaciones de la Policía Nacional, Javier. Así es que realmente estos delincuentes hoy actuaron entre 5 y en un vehículo Toyota Corolla color gris. 2 de ellos descendieron y los otros 3 estaban realizando la famosa función de campana, y uno de ellos al mando del vehículo. Es ahí que los 2 que descendieron, uno de ellos termina hiriendo y bueno, tuvieron que huir del lugar, y sus pistas están siendo investigadas ya por los que tomaron la investigación de este caso. Perfecto. Carlos, vamos a seguir de cerca. Seguramente las próximas horas van a aparecer las cámaras de seguridad del propio ente bancario, porque es a través de esta que van a tener determinación de los rostros sobre todo, y además saber un poco el modus operandi para hacer un comparativo con respecto al patrón de conducta de los otros 5 casos anteriores, Carlos. Es así, y también para cerrar, Javier, la policía está solicitando apoyo o la colaboración de todas las personas que fueron testigos de este hecho. 19 horas ocurrió, había todavía clientes en este supermercado y también en la zona, porque es una zona bastante concurrida, reitero, ahí en las avenidas Brite Borges y avenida Itabaté de Barrio Molino, Luque. Por eso que cualquier ayuda que logre identificar a estos delincuentes va a ser de gran utilidad para los investigadores. Que tengas buen fin de semana, un gusto, Carlos. Igual, señor, un abrazo. Hasta luego. Ahí estaba Carlos Ortega con todos los detalles. De hecho, es apetecible las bocas de cobranza, Osvaldo. Por la falta de seguridad, más que nada. Y también hay un poco de filtración de información. Eso se vio en el asalto que se hizo al local del Banco Sudamérica en Villamorra, en el Hospital Bautista específicamente. Uno de los funcionarios actuó como informante y eso quedó probado después. Inclusive fue detenido uno de ellos. Y es una nueva modalidad que se está imponiendo porque los bancos reforzaron su seguridad un tiempo a esta parte. No es más fácil asaltar un banco como antes.
pero encontraron estas sucursales bancarias que operan como boca de cobranzas también de servicios, como lugares apetecibles, debido a que recaudan mucho dinero. El de Villamorra, por ejemplo, se fue algo así como más de 900 millones de guaraníes. Y el total, Javier, vamos a cuantificar en 4 meses más de 1.000 millones de guaraníes. Ya se alzaron estos asaltantes en 5 atracos que se registraron en lo que va del año. Estamos hablando de enero a esta altura. Este fue el sexto atraco, pero no tuvo resultado. El Esa es la balazo diferencia. que le dio a su compañero de asalto parece que terminó frustrando Sí, Osvaldo. ese fue el motivo. Y un detalle que agregaba Carlos también muy interesante, estaba durando 1,5 aproximadamente este tipo de asalto. Este iba a durar 58 segundos. Menos todavía. Sí, están perfeccionando. Pero imagínate que no sea por razón de las autoridades que finalmente el sexto sería, ¿verdad? Sí, el sexto iba a El ser. sexto no ocurra, sino que finalmente son ellos mismos, no me atrevo a hacer. Realmente es una pena otra vez que hasta ahora no se haya podido dar con estas personas. Y otra consulta, en todos estos asaltos ya no había funcionarios, estaba totalmente cerrado el lugar. ¿O No, cómo? no, están los funcionarios también. En muchos casos están los funcionarios y tienen que entregar el dinero, exponen también su seguridad. Obviamente los funcionarios no pueden hacer absolutamente nada. Claro, Una imagínate Lo que pasa característica... que es que tiene una caja de seguridad que solamente ellos pueden abrir. Claro. Pero A menos que se lleven la caja de Sí. seguridad. ¿quién más va a querer trabajar así Pero en una de estas bocas de En el cobranza? caso que yo te mencionaba, Villamorra, por ejemplo, estaba abierta la caja de seguridad. Eso Que no termina cerró incriminándolo. luego. No cerró. Termina incriminándolo. Resulta que tienen su tiempo también ellos para abrir y para cerrar. Y justo en ese instante ocurrió todo eso. Finalmente comprobaron que tenía conexión con los asaltantes, los policías. No se sabe si es una sola banda la que está operando o son varias que están adoptando la misma modalidad. Desde el aspecto preventivo hay una deficiencia de la policía, como está diciendo Lía, no están pudiendo dar con los integrantes de esa banda y ahí entra por el tema de la información de inteligencia, las fuentes humanas, etcétera, etcétera, vas a saber quiénes son los que están. Eso solamente vas a saber a nivel de bandidos, te van a contar. Pero en lo que se refiere a trabar esa posibilidad de asalto es casi imposible porque la policía no puede estar cuidando los supermercados. Es una cuestión que nosotros mismos le cuestionamos. La policía tiene que hacer Son un los servicio super. público, no solamente dedicarse a un supermercado. ¿Y qué ocurre? Estas Me- empresas deberían prevención tener la tiene que guardia. hacer. Claro, y estar en las calles, pero estas empresas deberían tener sus propias guardias privadas. Sí. No, está a mano, está ahí. Claramente el video nos Pero indica. ya me imagino un guardia La al menos. entrada acá Sí, y ya le pero tenés sí, directamente ahí es al- insuficiente. ¿Qué? No, que había, me imagino, un guardia, pero sí, ahí es insuficiente, le digo. Ante 5 que se presentan, es poco. ¿Te Pero acuerdas la ¿por fiebre qué? de los cajeros Me automáticos pregunto hasta yo que por se qué utilizó el entintado eso y estaba desapareció? pensando. Con eso Me mataron. pregunto por qué todavía siguen abriendo en ese horario teniendo la opción de los cajeros también, ¿verdad? Porque los cajeros sí tienen esa seguridad del entintado al menos. En este caso la boca de cobranza no. ¿Por qué será que los bancos eligen todavía en este horario bastante complicado ya en esas zonas al menos? Hace un rato nos decían unos oyentes que, por ejemplo, pago de cheques y eso es muy beneficioso para ellos y que lamentaban que esté ocurriendo eso porque no podían, finalmente van a Para tener que cobrar cerrar el cheque. servicio. Se ofrece varias opciones a la gente que no la van a tener en horas hábiles y en horas de oficina, en horas de empleados públicos, por ejemplo, no pueden salir de su oficina, a esa hora van a operar en... Es que lo que pasa es que dentro del supermercado están muy hacia afuera, literalmente, para Sí. describir, ¿verdad? Deberían estar más hacia adentro para que haya mejor seguridad, protección. Tal vez. Aunque la última vez entraron con la moto. Pero están hacia afuera también. Sí, O sea, también. eso facilitó que entre Ahí los al puntos. paso está. Sí, sí, yo creo que esa podría ser una buena estrategia, que cambien el sector y refuercen la seguridad. Es también costo de inversión esto. Bien, gracias. Ahí está, entonces, frustrado intento. Casi asaltaron, en otros términos. El disparo con escopeta de uno de los asaltantes a su compañero terminó frustrando este asalto. Nos ocupamos de las inundaciones, principalmente en la zona de los bañados, norte y sur, y otras localizaciones que corresponden a Asunción, Lía. ¿Qué datos se tienen hasta ahora con respecto al nivel del río y cantidad de familias afectadas? Sí, creo que tenemos unas placas también para mostrar. Exacto. Bueno, estamos llegando ya a las 4.000 familias afectadas. En el río, el nivel del río justamente está en 6,23 metros y bueno, esto entra dentro del nivel crítico ya, porque pasa en los 5,50 metros. Algo muy llamativo es que
por día prácticamente entre 10 y 15 centímetros está creciendo, Javier, que no se estaba dando en los años anteriores porque cuando iba creciendo era de a 5 centímetros, de a 4 centímetros, entonces se iba sintiendo, exactamente, se iba sintiendo de a poco en el sentido de que se tuvo más tiempo para reaccionar. En este caso fue algo muy rápido, incluso a la prensa nos sorprendió bastante porque mientras hacíamos un material en el siguiente ya había 1000 familias, después ya eran 1500, después ya eran 2000 y bueno, hoy ya estamos en 4001 familias evacuadas. Mira, te cuento que 3996 era la cifra hoy de tarde y ahora ya se está llegando a las 4001 y estamos también calificando siempre por zonas y el más afectado siempre es el Bañado Sur porque hay mayor cantidad de gente ahí, porque recordemos que ya hubo proyectos que también trasladaron a las personas en el Bañado Norte. En este caso tenemos 1231 personas en el Bañado Norte, también tenemos La Chacarita, que son 600 familias estamos hablando siempre, y bueno, los refugios son 93 en total. Estos refugios son en parte de la municipalidad y en parte de la Secretaría de Emergencia Nacional. ¿Qué son en los predios militares? Que son predios militares, espacios públicos, incluso plazas también, y locales, por ejemplo, qué sé yo, de la ANDE, de Copaco, etcétera. Espacios públicos. Sí, espacios públicos que mediante convenios de años anteriores ya también, o a veces directamente una autoridad ya ofrece el local. Prácticamente todos los años ocurre eso. Pero hoy se dio probablemente el caso que va a formar parte de la historia cuando por la falta de acción de las autoridades los inundados terminan ocupando una de las plazas más emblemáticas que tenemos en Asunción. Así es, la plaza ubicada frente al Cabildo Nacional, que es la que vemos ahora. Realmente más de uno va a sentir una puntadita en su corazón cuando ve de esta forma nuestra tan querida plaza, porque estos pisos son históricos, son de la década del 70, tienen un estilo muy peculiar y de hecho ya se había tocado bastante la plaza que está frente al Congreso Nacional, que tiene este mismo piso. Es un poco difícil conseguir y si conseguís también, bueno, los vas a colocar, pero ya no va a quedar de la misma forma, se va a notar, se deteriora el diseño, que obviamente además tiene su tinte histórico. Tenemos ahí también los monolitos, o sea, es una plaza muy importante para el paraguayo que hoy lastimosamente se ve afectada por la llegada de los damnificados que obviamente ellos están en una situación de emergencia, están buscando dónde colocarse. Los afectados por las inundaciones, los que vinieron a esta plaza son de la zona de Chacarita. Sí, subieron a la plaza. Sí, entonces. Al menos con los que hablamos nos decían que eran de la Chacarita. Había por lo menos unas 50 familias entre que venían, se iban, pero había como unos 50 lugares para las diferentes familias, contando ya esta plaza frente al Cabildo, más algunos lugares frente al Congreso Nacional. Que también podría incluso ser mayor, porque ahora mismo están bordeando esa plaza, pero también podrían llegar a utilizarla totalmente. Me decía una de las damnificadas, yo tengo 66 años y es la primera vez que se está liberando esta plaza. Ella me decía con alegría, obviamente decía, por primera vez se están ocupando rápidamente de nosotros, decía ella. Ahora, obviamente lo cuestionable acá es, al llamarle a las autoridades municipales, yo le consulto cuántos refugios hay. Bueno, hay 93 refugios y ya están llenos estos lugares. No, me dice, tiene todavía lugar, estamos recién por las 4000 familias, recién me dice porque esto podría llegar a 6000 familias, recordemos en años anteriores, ¿verdad? O sea, hay esa capacidad de alojar, pero ¿qué es lo que está pasando? Entonces, ¿por qué se le está dando la oportunidad de asentarse en estos lugares? ¿Cuál es la necesidad de destrozar estos espacios públicos que finalmente... Cuando existen refugios. Cuando existen refugios. Que finalmente, ¿qué significa? Es gasto público. O sea, es el dinero del asunceno, del paraguayo, que va a ser utilizado después para, obviamente, arreglar esto. Y ellos nos dicen, nosotros no le dimos permiso para estar ahí. A partir de los 5,50, o sea, del nivel crítico del río, dice la municipalidad, esto pasa a cargo de la CEN. Nosotros solamente somos ya una institución de apoyo. Entonces, en contacto ya con la Secretaría de Emergencia Nacional, nos dice ella, no, la municipalidad es la encargada de dar los permisos, los espacios. Entonces, hay una tirada, se están tirando las pelotas, sí. Y eso es lo que pasó, al menos hoy con ABC Color, esas son las dos versiones que tuvimos. Finalmente ya al término de la tarde la municipalidad emite un comunicado oficial en el que también niega que se le haya dado permiso
a los damnificados. Pero hay un punto muy interesante que dice que supuestamente había efectivos de la Policía Nacional y que estos se vieron sobrepasados cuando empezaron a llegar los damnificados. Nosotros Que nada pudieron hacer. Que nada pudieron hacer. Nosotros estuvimos ahí y realmente, yo particularmente solamente vi 2 efectivos de la Policía Nacional que estaban frente al Cabildo, que bueno, tienen que hacer guardia ahí, y luego había una patrulla que, bueno, al menos no vi que se hayan bajado de la patrulla, cuando ellos estaban trabajando tranquilamente colocando sus refugios, Javier. Bien, pero para tener respuestas sobre lo que ocurrió en las plazas del Congreso, estamos en comunicación con Marcos Cáceres, es asesor de la Municipalidad de Asunción. Marcos, un gusto que nos atiendas en este horario, pero es importante tener un poco el criterio de la municipalidad, de qué es lo que pasó, cómo finalmente se permite que los inundados, antes que ir a los refugios que están garantizados, terminan ocupando las plazas del Congreso. Buenas noches, Marcos. Sí, buenas noches, ¿cómo están? Bien, Hay bien. que tener en cuenta, sí, ¿cómo están? ¿Verdad? Justamente estaba mirando el juguetito de mi nieta ayer que vino a visitarme en el calor de su hogar, de los abuelos, las mamás, y tenemos muchos niños que no van a tener la oportunidad de compartir un poco con sus padres en un lugar un poco seco, ¿verdad? Y donde pueda realmente tener el calor de su hogar, ¿verdad? Pero esa es la situación en la que estamos viviendo hoy. Sí, básicamente con relación a tu pregunta, nosotros no dimos la autorización para la ocupación de ese espacio, que pues, tiene razón en ese sentido, tiene raíces históricos muy fuertes para la ciudad de Asunción, pero realmente fueron ocupando paulatinamente. Solicitamos la colaboración de la policía en ese caso y no hubo caso, ¿verdad? Fueron rebasados también. Entonces, hoy tomamos la decisión que vamos a tomar algunos mecanismos de tal forma a reubicarles y buscarles alternativas de relocalización para este grupo de gente que ocupó ese espacio público en la ciudad de Asunción. A ver, es cierto, no tienen autorización por parte de la municipalidad para ingresar a esta plaza, pero Así ¿qué mismo pasa si recurrimos a lo siguiente? ¿Qué hizo la municipalidad para enfrentar la realidad de estas familias y evitar que vayan a esas plazas, Marcos? Por supuesto, se está haciendo bastante cosas, ¿verdad? Hoy por suerte, ¿verdad? Por suerte tenemos 1.300 familias que no van a estar en los refugios porque ya se hizo un trabajo básico importante con Senavitat y también con apoyo de la municipalidad, otras instituciones, de trasladarlo a San Francisco, ¿verdad? 1.000 familias y otras 300 familias en la zona de Cerrito. Entonces hay algunos procesos que hay que tener en cuenta. Y por sobre todas las cosas la dimensión de la problemática. En el año 2015, para tener un poco las raíces históricas, yo estuve trabajando ya en del 83 y sé bastante bien sobre este tema. En el 2015, en 2016, a principios del año 2016, tuvimos la inundación, la evacuación más grande de la ciudad de Asunción, llegamos cerca de 80.000 familias, ¿verdad? Cerca de 18.000 familias. Fueron evacuadas y fue no solamente la inundación, la evacuación más grande de la ciudad de Asunción del Paraguay, sino de toda la región del Cono Sur, ¿verdad? Entonces, para entender un poco la dimensión y la problemática en ese sentido, del año 83 se cuadruplicó la cantidad de gente en la zona de la franja costera y se redujo al 70%, al 30% mejor dicho, los espacios para la relocalización de la gente en los refugios. Entonces hay una situación crítica que básicamente hay muy pocos espacios ya de relocalización para este sector que habitualmente ahora cada año está sufriendo los embates de la inundación. 2 consultas para no robarte mucho tiempo en esta noche de descanso, yo también, Marcos. La cantidad de familias vulnerables, entendemos que muchas vienen de zonas rurales, empujadas por un modelo agroexportador que los despoja de sus tierras, vienen al cinturón urbano de la zona del Bañado. Eso aumentó y por otro lado, las familias estas que se instalaron, ¿se acercaron en esta ocasión ya mucho al lecho o es el curso normal, del río o está sobrepasando el nivel de crecida? Nosotros hay que tener en cuenta, y básicamente, ¿verdad? Estudios que hicimos anteriormente, casi el 80% ya son asuncenos, ¿verdad? Muy poca gente ya son nietos de aquellas personas que vinieron del interior del país. Básicamente el cinturón, los campesinos hoy se están instalando especialmente en la zona de
del área metropolitana acá de la Gran Asunción, ¿verdad? Entonces tenemos básicamente gente que nació en la mayoría de los casos ya acá en la ciudad de Asunción, básicamente son asuncenos en la mayoría de los casos, ¿verdad? En el año 83, con una cota máxima de inundación del 9.10, que fue la inundación más grande del siglo, nosotros tuvimos 6.800 familias relocalizadas, ¿verdad? Ya con 8 metros en el año 2016 tuvimos casi 20.000 familias ya relocalizadas, entonces hubo un crecimiento constante, básicamente es el único lugar de la ciudad de Asunción donde creció en habitantes, ¿verdad? Perdimos en la zona alta, mucha gente fueron hacia otra parte del país, ¿verdad? Pero realmente el lugar donde realmente creció la gente es en el área de su franja costera o en el área inundable o los bañados, como se dice habitualmente. Por otra parte, señor Marcos, ¿cómo está Elías hoy? Sí. Sí, le quiero consultar lo siguiente. También hay un proceso que está llevando a cabo la municipalidad para regularizar a esta gente, porque hay que recordar que estos son, tengo entendido, prácticamente todos son predios municipales, o sea, también zona no habitable y también predios municipales, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Por qué se le va a regularizar a esta gente, siendo que de repente la municipalidad tendría que trabajar en recuperar esos predios y, bueno, de repente abrirlo a la ciudadanía si es que se llega a recuperar con los proyectos que está llevando a cabo el gobierno nacional? Tuve la oportunidad de trabajar ya desde el año 92 en el Plan Maestro de la Franja Costera y estamos implementando algunas partes de este proyecto. Realmente hoy la Franja Costera es un proyecto eminentemente vial y por suerte ahora con el convenio que se firmó con el presidente, el intendente y otras autoridades, nosotros ya estamos implementando ya el Plan Maestro de la Franja Costera en la parte social, ¿verdad? Eso implica que ya fueron relocalizadas 1.000 familias dentro de este plan, ya fueron relocalizadas 1.000 familias en San Francisco, otras 150 viviendas se le entregó hace poco en la zona de Cerrito. Entonces, próximamente vamos a trabajar ya, básicamente, ya está empezando el proyecto del Bañado Sur para la relocalización definitiva de 2.600 familias del Bañado Tacumbú. Entonces ya hay un proceso que se está realizando y probablemente es el único proceso en el cual, de hecho, para entender un poco, vamos a necesitar probablemente todo un programa, hablar del Plan Maestro de la Franja Costera, también incluye áreas donde pueden incorporarse también la gente de la clase media, ¿verdad? Que también necesitamos en la ciudad espacio para la gente de la clase media. Entonces, yo creo que la idea principal es apuntar un poco, mirar desde esa perspectiva en una solución definitiva por sobre todas las cosas que se está dando. Ya se está cerrando con el Ministerio de la Vivienda la construcción de 2.000 viviendas también en el Bañado Norte y hacia ahí estamos apuntando, ¿verdad? Realmente esta inundación fue muy inusitada, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que Asunción, el río Paraguay, es un río de planicie, ¿verdad? Básicamente crece muy poco, pero ahora básicamente parece un río de montaña como creció. Entonces estamos muy preocupados en ese sentido. Hoy, en este momento, nuestra prioridad es la evacuación de las familias que están bajo agua. Es muy difícil de sacarle porque ya están anegadas la mayoría de los casos, ni vehículos pueden entrar en varios sectores, ¿verdad? Y después vamos a buscarnos a fortalecer nuestros campamentos y organizar en mejor forma los campamentos para que por lo menos puedan estar un poco más cómodas esas familias que hoy están viviendo en las precarias viviendas de los refugios. Marcos, un gusto, que tengas buena noche, hasta pronto. Buenas noches. Hasta luego. Ahí estaba. No hubo autorización municipal, obviamente. Eso implica que las familias afectadas por las inundaciones prácticamente sobrepasan la capacidad de atención de las autoridades municipales. Pero queda una promesa, Javier. Él estuvo hablando de que sí van a ser reubicados. Ellos dicen que ellos no se van a quedar en esa plaza. Así estaba hablando del que se les va a llevar a otro, que se les va a reubicar. Sitio. Obviamente el daño que ya se ocasionó de todas las excavaciones, vamos a decir, el daño ya está hecho. Ya está. Pero sí, si se les reubica, por lo menos va a haber una muestra positiva. Cuando regresemos nos ocupamos de otros casos. Osvaldo Cáceres nos va a contar de qué es lo que ocurre, por ejemplo, qué ocurrió en Pedro Juan Caballero, qué pasa con este caso del que estuvo fabricando en su casa aceite de marihuana, fue condenado, el juicio fue anulado y todos los detalles en minutos. A propósito, el uso del cannabis con fines medicinales
De eso se trata. Cuando regresemos.